Cada 17 de febrero, desde 2008, se celebra el Día Internacional del Juego Responsable. El objetivo, concienciar a la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea. Actualmente, 219 jóvenes están en tratamiento por adicción en la región a través de tecnologías. Precisamente el juego es una adicción que no deja de crecer, sobre todo entre los jóvenes. Vamos a ver algunos de los datos de la Memoria de Adicciones 2022 de la Junta. Aquí se observa como un 18% de las mujeres demandan tratamiento. Es la cifra más alta desde que existen datos, aunque en líneas generales, como están viendo, existe una gran diferencia entre el número de hombres y de mujeres que ingresan en los centros de la región. Un 41% de las personas que inician el tratamiento tienen menos de 26 años, le siguen los que tienen entre 26 y 35. Las modalidades del juego con más problemas adictivos son las máquinas tragaperras y las apuestas deportivas, tanto en directo como diferidas. Ana Lara. De hecho, al contrario de lo que se pueda pensar, la modalidad de juego más habitual es la presencial, elegida en el 57% de los casos, y solo un 20% de las personas eligen la modalidad online. Los juegos más adictivos son las máquinas tragaperras que encontramos en los locales de hostelería, seguidos de las apuestas deportivas. Y ojo, porque las quinielas, los cupones y los rascas están incluso por encima de aquellos juegos que encontramos en los casinos. ¿Quiénes son los que más juegan? Pues aquellos que tienen un trabajo fijo, pero se ha incrementado notablemente el número de personas que están estudiando y opositando. Y atención, porque aquellas personas que inician un tratamiento de rehabilitación en su mayoría tienen menos de 26 años. ¿Qué hay detrás de esas cifras? ¿Cuál es el trabajo clínico que se realiza con personas en rehabilitación por una adicción al juego? Estas y otras cuestiones se las trasladamos a José Antonio Santos, psicólogo de la Secretaría Técnica de Adicciones de la Junta de Extremadura. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Bienvenido, tal? gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero es que la persona se dé cuenta de que tiene un problema, que es el punto principal. Todavía en otras adicciones hay una consideración, y ahora en el juego, por las circunstancias actuales, con las nuevas boom de las casas de apuestas, sí, ha habido una mayor concienciación, pero antes era complicado que la persona llegara a darse cuenta que tenía problemas con el juego, ¿no? Una vez que se da cuenta que tiene problemas con el juego, es buscar dónde acudir. En Extremadura tenemos por un lado los centros públicos, que son los equipos de conductas adictivas. Antes eran los CEDES, que atienden tanto a adicciones a sustancias como a adicciones comportamentales, y por otro lado tenemos una red de asociaciones, de ONG, que subvencionan el Servicio Extremeño de Salud, que tienen una larga tradición en atender a personas con problemas de adicciones comportamentales, juego o videojuego. ¿Cuáles son los primeros síntomas para identificar a una persona que sufre una adicción al juego? Eso es lo más difícil. Muchos familiares algunas veces han llegado a decir, pues, a lo mejor creía que tenía mi marido un amante porque faltaba el dinero, no estaba en casa, y bueno, si bebe alcohol se nota, si consume alguna sustancia se nota, pero o si se lo derrocha en otras cuestiones, pero el juego puede mantenerse oculto mucho tiempo, ¿no? El factor principal es la falta de dinero, las deudas y solicitar créditos, ¿no? Pero algunas veces se tarda tiempo en detectar. Claro, es más silencioso, ¿no?, esa adicción, y cada vez son más los jóvenes, veíamos antes los datos, los que se inician en este juego. Con ellos también es complicado, ¿no?, identificar que sufren una adicción. Sí, si hace 15 o 20 años la mayoría de las personas que llegaban a tratamiento eran personas en torno a 40 años aproximadamente, que eran las que tenían problemas de juego básicamente de máquinas tragaperras. En los últimos años ha habido una eclosión donde la mayoría de los que entran son jóvenes con problemas de apuestas en casas de apuestas o a través de móvil mayoritariamente, y el sector de las máquinas tragaperras va en disminución. Por lo tanto, por eso ha bajado la edad y por eso el volumen principal son de jóvenes que solicitan ayuda por problemas de juego. La edad media en nuestro país de ese primer contacto con una actividad relacionada con el juego es a los 14 años y medio. Fue a esa edad cuando la conducta del hijo de María se agravó. La pandemia provocó que su hijo se aislara y que prácticamente no saliera de su cuarto, en este caso jugando a los videojuegos. Hoy ya ha vuelto a estudiar, ya ha recuperado su vida. La rehabilitación le ha salvado. María, buenos días. Buenos días. Tu hijo tiene ahora 16 años, casi 17, y es un niño sí, que acude al instituto. ¿Cómo era la vida de tu hijo y la tuya hace 2 o 3 años? Horrible, horrible.
Yo me di cuenta poco, cómo se iba metiendo, y que yo negaba la evidencia y tenía el sentimiento de culpabilidad, claro. Lo que pasa que, claro, él tenía faltas constantes al instituto, no, y si iba no hacía nada, cada vez salía menos, estaba menos con nosotros, siempre metido en la habitación. Él estaba con Nintendo, con la Play, con móvil. Era todo, era tanto redes sociales como videojuegos. El aseo era nulo, la comida una vez al día si se acordaba de comer, dormir poquísimo, cuando estaba agotado de tanto jugar ya se quedaba dormido, las persianas de la habitación siempre cerradas y la puerta. Dices que te costó mucho, ¿no?, asimilar que tu hijo le estaba pasando algo. Sí, ¿Qué fue lo que ya te hizo darte cuenta de que tenía tu hijo un problema? Pues ver que le estaba perdiendo totalmente. Le estaba perdiendo totalmente. Él estaba metido en su mundo, ahí era él el rey, se sentía cómodo y no quería salir de su zona de confort. Y ya la digo, se negó a ir al colegio y ahí ya fue el detonante, claro. Él, al ser menor, me llamaron del instituto, intentamos entre todos buscar una solución, no veía yo dónde pedir ayuda, qué hacer, era impotencia, rabia, culpabilidad. María, ¿cuál ha sido el momento más complicado que habéis vivido? Y hablo en plural, tanto tu hijo como tú. Sí, para mí el momento más difícil es cuando ya él dejó de ir al instituto, se encerró totalmente en la habitación, ya se ponía agresivo si le quitabas el móvil, ya no quiso saber nada ni de familia, ni de amigos, ni de madre, ni de padre, de nadie. Solamente era él y los videojuegos. Y el momento más difícil fue tener que tomar la decisión de llevarle al hospital, que estuvo un mes en la unidad de psiquiatría, gracias a la médica y a la asistente social, y difícil, lo más duro que he hecho en mi vida, tener que llamar a la Guardia Civil para que le llevaran, porque él se negó, claro, rotundamente. ¿Cómo viviste tú ese mes que tu hijo tuvo que estar ingresado? Fatal, porque él no quería saber nada de mí, no me colgaba el teléfono, no tenía contacto nulo con él, yo hablaba con los médicos diariamente. A él, sinceramente, me decían los psiquiatras que él no tenía que estar allí, pero que como peligraba su vida porque dejó de comer, dejó de todo, claro, ¿qué hacían con él? Los daba miedo porque yo le quité el móvil, le quité el wifi, le quité todo y ahí ya se dejó como morir, vamos a decir. Le daba igual vivir que morir. María, ¿y ahora cómo está tu hijo? Está muy bien, hombre, con mucha cautela, con mucho cuidado. Hay que tener, porque sinceramente yo tengo mucho miedo todavía. Ya han pasado 2 años, el niño hace una vida completamente normal, él está estudiando, le siguen gustando los videojuegos y el móvil, y lo que decía su psicólogo, dice, hay que saber gestionarlo, a él no se le puede quedar, claro. El problema de estos niños con la tecnología no es igual que el que juega a juegos de azar, tal, le puedes prohibir los sitios donde ir, pero al ser online, claro, son videojuegos, en clase tienes que trabajar con ordenadores, todo a través de internet. Es muy difícil saber gestionar eso a un niño que ha tenido adicción. Pero tampoco le puedes tener descolgado, ni le puedes tener fuera de la tecnología, porque entonces se aíslan. Entonces, María, entiendo que tu hijo sigue teniendo contacto pues, con las redes sociales y con los videojuegos ya sí. más controlado. ¿Y tú cómo vives eso? Porque entiendo que tienes que vivir con cierto desasosiego, cierta desconfianza, ¿no?, que pueda volver a recaer. Miedo. Él estuvo 2 años en terapia, yendo semanalmente a la Asociación AGER de Plasencia, que lo tengo que agradecer muchísimo, que gracias a ello mi niño ha podido tirar para adelante. Y al principio le quitaron todo. No tenía ordenadores, no tenía móviles, no tenía contacto con internet, porque en el colegio se adaptó un poco la forma de, claro, por la adicción de él, a él no se le podía mandar nada por internet ni nada, lo hacían de otra manera. Entonces muy bien, ahí maravillosamente, pero el momento de darle el móvil a mí me daba mucho miedo y el psicólogo me lo dijo, hay que darle ya el móvil para ver cómo va gestionándolo, y yo lo iba retrasando muchísimo. Luego ya el verano pasado ya me dijo que ya no podíamos retrasarlo más porque el niño se le veía la evolución tan favorable que había tenido. Y primero se lo fuimos dando 1 hora, luego 2 horas. Luego ya no era el tiempo que él jugaba, sino cómo lo gestionaba ese tiempo. Porque claro, yo le decía, le cuesta un poquito dejarlo. Cuando yo le decía, venga, hay que dejarlo, sí, mamá, ahora, siempre te decía ahora. Y me decía el psicólogo,
no te preocupes por eso, es decir, ponemos una pauta de 1 hora como puede ser 1 hora y media, es más cómo lo gestiona él, si luego se pone agresivo, si luego está bien, y la verdad que muy bien, él lo quitaba, iba al gimnasio, paseábamos, vivimos en un pueblo muy pequeñito que tampoco hay mucho para niños, no tienen amigos, porque hay 2 o 3 niños de su edad, pero la verdad que lo lleva bastante bien. Yo el miedo que tengo, es lo que usted me ha preguntado, el miedo que tengo es que ahora está con el móvil un poquito más y le tienes que estar todo el rato, venga, déjalo ya. Él nos ha vuelto a poner agresivo, me llama pesada, me dice que si no confío en él. Claro que si no confío, y la verdad, sinceramente, no confío. Confío en él y no confío. Es como un sí y un no quiero, ¿me entiendes? Sí. María, te agradezco que nos hayas atendido, hemos querido preservar tu intimidad, bueno, la tuya, sobre todo la de tu hijo, por eso no hemos dicho exactamente, por eso no hemos dicho ni tu nombre, ni hemos localizado desde dónde nos estás llamando, y todas las referencias que has hecho geográficamente no indican de dónde sois, y te agradezco esta llamada y que hayas compartido con nosotros, que seguro que estás ayudando a muchas madres y a muchos padres que por desgracia estén sufriendo esto. Sí, si puedo hacer un inciso, por supuesto. Quería decir que hay mucha falta de ayuda y faltan muchas charlas informativas a los niños y a los padres, sobre todo. Nosotros nos sentimos muy culpables porque la verdad es que mucha culpa la tenemos los padres por la sociedad en la que vivimos, las prisas que tenemos. Venga, toma el móvil para que me dejes tranquilo, toma esto para que me dejes un poco tranquila. Y no nos vamos dando cuenta que el móvil es bueno, la tecnología es buena, pero si se sabe gestionar. Pero ya hay demasiada sobreinformación y son edades muy tempranas, y luego si no están conectados son como bichos raros también. La sociedad misma te obliga a estar siempre conectado en las redes sociales y en todos sitios. Entonces, las asociaciones como AGED, tengo que hacer hincapié, son una ayuda grandísima, porque nos ayudan muchísimo, porque no sabes dónde buscar ayuda. Y te ves impotente, te ves frustrado, no sabes qué hacer. Yo en mi caso con mi hijo lo pasé fatal porque estaba sola, el niño no atendía nada, no quería ya. Vi un momento, gracias a la médica y al asistente social, que dijimos, hay que ingresarle, hay que hacer algo con este niño porque se nos va. Y yo veía que le perdía. María, pues cuánto me alegro que encontrarais el camino, que tu hijo también lo encontrara y que os hayáis reencontrado también en la familia. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Y por favor que las madres y los padres o las familias que se vean en esta situación, que por favor, que luchen, que nunca se acobarden, que no los dé vergüenza en ningún momento de tener un hijo con adicción. Eso no pasa nada. Lo importante es ayudar a tu hijo. Me quedo con ese mensaje, no hay mucho más que añadir. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Buenos días. Y gracias por dar visibilidad. A ti, como siempre. Gracias. José Antonio, entiendo que lo que nos ha contado María es algo que se repite, ¿no?, en muchos chavales que son adictos a las tecnologías, al juego. Hombre, este es un caso complejo, es un caso grave, ¿no? En la mayor parte de los casos no llegan a tener que ingresar en una unidad de psiquiatría, ¿no? En la mayor parte de los casos las personas, pues, tienen un gran problema, se pueden quedar aislados, como ha dicho, y en contados casos requieren un ingreso, ¿no? Porque ya se complique ese aislamiento de centrarse en su juego, ya sea videojuego, o sea juego de apuestas y de azar a través de internet, y que le lleve a un aislamiento, ¿no? En la mayor parte de los casos lo que sufren es una separación del entorno, centrarse en ellos mismos, un malestar continuo e intenso y un estrangulamiento económico, donde ya no saben cómo salir y ya no saben a qué puerta tirar en el caso de los juegos de azar y apuestas. Claro, porque veíamos antes que el 41% de los extremeños que tocan vuestra puerta para recibir ayuda en la región tiene menos de 26 años. ¿Quién afronta económicamente, y ahora estoy hablando de esas adicciones evidentemente a los juegos de azar y a las apuestas y todo lo que deriva, quién afronta económicamente esto cuando estamos hablando de chavales? Pues normalmente serán ellos a largo plazo y las múltiples créditos que tienen con empresas de crédito rápido, que es las que les facilitan el dinero si tienen algún tipo de trabajo, ¿no? Y si no, buscan dinero pues de su entorno, ¿no? De su entorno más próximo y de su familia, ¿no? Buscándose la vida para conseguir dinero, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de las posibilidades económicas, pueden llegar a un juego más alto o un juego más bajo. Lo que sí hemos visto es que
sobre todo con la eclosión de las casas de apuestas y estos tipos de juegos, la velocidad de adicción como se ha disparado, ¿no? Si alguien antes, para llegar a arruinarse por el juego, a tener grandes deudas, era difícil que te lo encontraras con menos de 40 años, 40, 50 años, podía peligrar su vivienda. Sí. Ahora te encuentras a jóvenes de 20 y tantos años donde tienen una deuda muy importante, porque estaban trabajando, tenían una nómina y le podían hacer préstamos rápidos que tienen un interés muy grande, que dejas de pagar y acabas debiendo muchísimo en poco tiempo, ¿no? Y luego serán años para poder pagarlos. Incluso los padres, que son los que se encuentran esas deudas por parte de sus hijos, que es lo del silencio que decías antes, que es una adicción silenciosa. Quiero saludar a Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Lo estamos diciendo, mañana se conmemora este Día del Juego Responsable y me gustaría conocer, en esta previa, cuáles son vuestras principales reivindicaciones. Bien, lo explicaba perfectamente, sobre todo María, pero también José Antonio. El juego tiene que ser responsable, pero no se puede cargar la responsabilidad en el propio usuario del juego. Hay que cargarlo en todos los agentes que intervienen en esta actividad, ¿no? Y sobre todo, básicamente, en la administración. Cuando María comentaba antes que se sentía culpable por la enfermedad de su hijo, se olvidaba, después lo explicaba, se olvidaba de toda la vorágine de mensajes subliminales y de publicidad y de estrategias de marketing que utilizan tanto las administraciones como los operadores de juego para incitar a una población, y en este caso una población muy vulnerable como son los adolescentes, a iniciarse y a permanecer en una determinada actividad. Entonces, la conmemoración del Día Internacional del Juego Responsable tiene que incidir sobre todo en las medidas que tiene que establecer, ya digo, básicamente la administración como garante de la salud de la población, como los operadores de juego y los reguladores autonómicos de juego, para establecer un nivel de protección y un nivel de seguridad. No seguridad fiscal o no seguridad física exclusivamente, sino seguridad emocional a toda la población para la realización de una actividad que por otra parte es una actividad regulada y legalizada. Juan, vamos a estar muy pendientes de todas las actividades que realicéis, que se realicen en nuestro país con motivo de este día, y te agradezco que nos hayas atendido. Buen día. Buen día. Adiós. José Antonio, ¿es difícil estar en un proceso de rehabilitación en un país como el nuestro, en el que bingos, cupones, apuestas fáciles que todos, antes o después, si no lo hemos hecho, lo ha hecho nuestro entorno? ¿Es más complicado rehabilitarte en este tipo de entornos? Lógicamente, si estuviéramos en un país donde el juego no está tan próximo, pues lógicamente habría menos problemas de juego. Podría haber de otro tipo, pero habría menos problemas de juego. Lo hemos visto automáticamente, ¿no? La proliferación de las casas de apuestas ha llevado a un aumento en el problema de juego de adolescentes y jóvenes que estaban más alejados del juego. Los jóvenes y adolescentes, las máquinas tragaperras de los bares ya la habían visto, era como algo de mayores, y estas casas de apuestas, nada más que hay que ver las portadas y va centrada directamente a captar a una población joven, adolescente y joven, que por cierto tiene prohibido jugar, pero aún así más del 20%, en la última encuesta del Plan Nacional de 2023, más del 20% de menores de 14 a 18 años ha jugado a los juegos de azar y apuestas. José Antonio, te agradezco que nos hayas acompañado hoy y seguiremos muy pendientes de la evolución, porque los datos a los que hemos hecho referencia y a los que tú hacías de referencia son muy preocupantes. Muy buenos días. Encantado, gracias. Continuamos.